El último, la última exposición que faltaba de gastro. Entonces, vamos a hablar de cáncer gástrico y cáncer de colon. Con esto acabaría la unidad 3 y nos quedaría pendiente solo la unidad 4 que se van a realizar en sus ya fechas correspondientes. Quedaría solo pendiente neurología, que se divide en dos partes, y al último nefrología, que son varios temas. Así que lo vamos a hacer lo vamos a hacer, también tenemos tiempo, si podemos avanzar rápido con las exposiciones, así que no hay ningún problema. Tenemos tiempo, así que no creo que haya ningún problema para acabarlo hasta antes de la última semana, para que tengan la última semana de, de estudio. Si es que están de acuerdo, obviamente, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar tal vez de las dos entidades de cáncer más frecuente en nuestro país. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí, doctor, sí Sí, se ve. doctor. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a hablar justamente de la fisiopatología del cáncer de gástrico y del colon. Como digo, es difícil abarcar muchos tipos de cánceres, ¿no? Los cánceres más complejos y que lamentablemente tienen poco sintomatología y que avisan tarde, como el cáncer de pulmón, por ejemplo, es un tema que no vamos a tratar y es un tema muy interesante, tal vez lo van a ver en clínicas. Y como hemos visto, da mucho síndrome paraneoplásico, ¿no? Es creador de distintas hormonas que pueden simular otras enfermedades, ¿no? Hipertiroidismo, Cushing, como habíamos visto, ¿no? Entonces, es interesante estos tipos de cánceres por lo complejo que son. Pero en relación a la frecuencia, tanto mundial como en nuestro país, los cánceres del tubo digestivo son unas entidades muy frecuentes. Y dentro de ellos el gástrico y el del colon tienen un apartado muy importante en referencia también a la carga familiar que puede existir de este. Entonces esta parte de la histología la hemos visto muy bien en relación a las diferentes características en relación, sobre todo a la mucosa, ¿no? Que difiere en cada parte del tubo digestivo, la relación de las células necesarias para ejercer su función normal, eh, tanto en esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y como el tipo de células y de requerimiento fisiológico por ese tipo de células cambia en relación al órgano en que nos encontremos. Y como existen esfínteres importantes que justamente delimitan el área exacta entre un órgano u otro, ¿no? Como hemos visto, la unión gastroesofágica en relación al esófago y el estómago y cómo éste se altera en relación al reflujo gastroesofágico y cómo inclusive puede llevar a un cambio este reflujo gastroesofágico celular llamado metaplasia, denominado esófago de Barrett, que puede llevar a un cáncer de esófago, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante que ustedes la determinen en relación al tipo de células eh, y recordar, ¿no? Porque acá vamos a justamente recordar, sobre todo en la parte gástrica, el tipo de células especializadas productoras de ácido clorhídrico y recordar una enfermedad autoinmune que la habíamos visto anteriormente. Entonces, esto desde el esófago hasta el ano se reproduce en todo el tubo digestivo. Las cuatro capas, mucosa, submucosa, cile, serosa. El cile es circular interna, longitudinal externa de las capas musculares. Es muy importante delimitar la mucosa de la submucosa a partir de la lámina propia y la muscular de la mucosa. Esto es muy importante porque va a delimitar justamente la capacidad de invasión de un tumor.
hacia la submucosa, una zona muy vascularizada, una zona que tiene muchos vasos linfáticos y por lo tanto puede determinar la metástasis o el desarrollo de cáncer hacia otros órganos debido a el viaje de estas células cancerígenas por esta vía, ¿no? Tanto sanguínea como linfática. Entonces, la mucosa gástrica, muy bien, hemos conversado muchas veces en el apartado histológico de la importancia de todos sus tipos de células y de su irrigación en el caso de la fisiopatología de la úlcera péptica, en cómo intervenía la liberación de un ion bicarbonato a referencia de un ion hidrogenión producido por las células parietales. Acá hemos visto que ese justamente moco de ion bicarbonato es el mecanismo protector esencial, pero dentro de ellos justamente el más importante es la irrigación de los vasos sanguíneos. Las células G producen gastrina, que van a permitir que las células parietales produzcan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y también se va a producir un parte del jugo gástrico, que es el pexinógeno, que va a permitir la digestión de diferentes moléculas que se consume diariamente. La otra parte o el otro lado es el colon, justamente un órgano también muy vascularizado, ¿no? Que tiene ramas tanto de ramas entéricas que van a irrigar todo el apartado ileocólico hasta justamente la zona suprarrectal. Entonces, acá lo importante es reconocer lo gran vascularizado y la gran cantidad de eh, ganglios linfáticos con los cuales cuenta el colon, ya que justamente uno de los apartados más avanzados cuando hablamos en oncología del el estadiaje es la invasión de estos ganglios linfáticos y la extirpación, dependiendo de si es total o parcial, conjuntamente con el grupo de ganglios linfáticos a los cuales corresponde, es retirar. Porque los ganglios linfáticos pueden ser zonas locales de presencia de células cancerígenas. Y al no extirparlos, pero extirpando el órgano solamente, no solucionamos tal vez una parte del problema. Y dejamos zonas en las cuales se puede todavía diseminar el cáncer. Esta es la parte de la mucosa justamente del colon, que es muy diferente a otras partes. Es mucosa menos colorizada, plexos más pequeños, capa muscular longitudinal como tenía el colon. Y lo que vamos a ver en primer lugar es el cáncer gástrico. El cáncer gástrico es la primera causa de muerte por cáncer en el hombre peruano y la segunda causa de muerte en el mundo. El tumor maligno, ¿ya? Es el principal forma, porque también hay linfomas. Habíamos visto el linfoma de Mal, que fue pregunta de examen en el examen anterior, y el resto carcinoides o sarcomas. Miren quién aparece acá de nuevo, al igual que en úlcera. El Helicobacter pylori sigue siendo el carcinógeno más importante dentro del cáncer gástrico. Más afectación en varones entre 50 y 70 años. Y como se repite acá, ocupa el segundo lugar el tipo de cáncer más común, solo superado por el cáncer de pulmón. En el Perú es la neoplasia maligna más frecuente en el varón y la tercera en mujeres. Y la incidencia más alta es justamente en pacientes con ascendencia asiática y Centroamérica. Acá, la etiología, si bien no hay una causa en sí del cual gatille a las células gástricas a degenerarse y
causar mitosis exageradamente, sí se conoce que hay factores de riesgo medioambientales o demográficos o precancerosos o infecciosos que pueden condicionar a la presentación de un cáncer gástrico. El grupo sanguíneo A, por ejemplo, y los antecedentes familiares de cáncer gástrico son parte genética de la posible causa del cáncer gástrico. La dieta, muy importante porque alimentos salados, ahumados, con conservados, nitritos, consumidores de tabaco o de pacientes con bajo nivel socioeconómico llevan obviamente a un factor de riesgo, un riesgo aumentado del cáncer gástrico. La edad avanzada, el sexo masculino, la raza negra también son factores importantes, determinantes, más no causantes de cáncer gástrico. Anomalías precancerógenas. En este caso, ¿se acuerdan de la anemia perniciosa? La anemia perniciosa que producía una gastritis atrófica debido a las lesiones autoinmunitarias que lesionaban a las células parietales, pregunta de examen. Metaplasia intestinal, que también es una anomalía precancerosa. Y el Helicobacter pylori causante o encontrado la presencia de Helicobacter pylori en los pacientes, 50% de los pacientes con cáncer gástrico. La morfología, la localización suele ser antropilórica en el 50-60% de casos. Pregunta de examen, la localización más frecuente ¿dónde es? Antropilórica, 50-60% de casos. 25% el cardias y el cuerpo y el fundus, 15-25%. Hay tipos histológicos definidos o clasificados de Lauren, ¿ya? Acá el intestinal es tal vez el que está asociado a un pronóstico más favorable, a diferencia del difuso. Esto es el mismo nombre, lo dice, ¿no? Es difuso, entonces el difuso es menos reconocible, es un patrón infiltrante y por lo tanto es más, tiene una mayor malignidad, a diferencia del intestinal. Este tiene un patrón polipoide, expansivo, edad 55 años, mujeres, perdón, varones en relación a mujeres 2-1, a diferencia del difuso, que es inclusive en pacientes menores, es un patrón infiltrante, como había mencionado, y relación hombre-mujeres es igual, de la misma manera. Y hay, por decirlo así, síndromes asociados al cáncer gástrico que eh, pueden llevar a síndromes muy conocidos como el tumor de Krukenberg a nivel del ovario. Entonces, histológicamente hablando, el adenocarcinoma gástrico es la forma más frecuente histopatológicamente. El otro era el linfoma gástrico, ahí estaba el linfoma de Mal asociado a la infección por Helicobacter pylori y el tumor maligno del estroma intestinal, que es el segundo, perdón, el tercero más importante. Y acá justamente en el Helicobacter pylori habíamos visto cómo va del sistema ácido del estómago con diferentes mecanismos inherentes de la bacteria para llegar finalmente y posarse sobre la mucosa y causar una gastritis crónica, una hipocloridria, un sobrecrecimiento bacteriano que puede conllevar a metaplasia intestinal, displasia gástrica, lesiones malignas y el adenocarcinoma gástrico. Pero esto no es solo, ¿no? Obviamente los alimentos que aportan aminas y amidas llevan a la formación de compuestos carcinógenos que contribuyen obviamente a lo que es el cáncer gástrico. Y el aumento de los niveles de nitrógeno en la luz gástrica es otro factor que conlleva al adenocarcinoma gástrico. Bueno, esto ya lo habíamos visto, los dos tipos, el difuso, el intestinal. El difuso produce una infiltración en toda la pared gástrica, afectando la totalidad del estómago y por lo tanto produce una disminución de su distensibilidad, como una pelota desinflada, dura, lo que se le conoce como linitis plástica o en bota de cuero. Muy mal pronóstico. Y frecuente diseminación peritoneal. El intestinal es el más frecuente, felizmente, y suele afectar el antro y la curvatura menor. Está precedido de un largo proceso precanceroso y tiene mejor pronóstico. Pregunta examen diferencia en relación al pronóstico.
Endocarcinoma gástrico, o sea, glándulas con mitosis y células displásicas y las células en anillo en sello característicos del cáncer gástrico a nivel histopatológico. Entonces, la localización más frecuente es antropilórica, curvatura menor, cardias y curvatura mayor, en ese orden, ¿no? En referencia a la morfología y su invasión, ¿ya? Cáncer intramucoso, limitada a la superficie de la mucosa, el microcarcinoma localizado en la mucosa y de 5 milímetros, el cáncer precoz, que es localizado en mucosa y submucosa, esto es pregunta examen, ahorita lo vamos a ver, y el cáncer intermedio, que compromete solo la primera capa de la muscular propia, y el cáncer avanzado, que compromete todas las capas. Muy bien, entonces, el cáncer gástrico precoz es un tumor. El cáncer gástrico precoz es un tumor con mejor pronóstico, el precoz, ¿ah? El que justamente mencionaba que viene como pregunta de examen, y se define como aquel que no sobrepasa la submucosa. Por eso había mencionado que la submucosa es justamente el límite en el cual tal vez confiere el pronóstico del paciente. ¿Por qué? Porque si sobrepasa hay más probabilidad de metástasis, pero en estos pacientes pueden o no tener metástasis y a pesar de ello cirugía asociada a quimioterapias suelen tener un mejor pronóstico, ¿no? Por eso es que es curable con cirugía y la supervivencia a los 5 años es del 95%. El cáncer avanzado se divide en polipoide, ulcerado, ulcerado infiltrante e infiltrante difuso. Y cada uno va a depender justamente de la forma en la cual avanza el cáncer. El polipoide obviamente de una forma de pólipo sobresaliente y el ulcerado donde ya va a haber una lesión que va a invadir poco a poco mucosa su mucosa. El infiltrante y finalmente el infiltrante difuso que es el causante de la linitis plástica que es el endurecimiento de todo el tejido gástrico. Entonces la clasificación de Borman para cáncer avanzado, otra vez lo califican tumor polipoide, tumor ulcerado y carcinoma difusamente infiltrante o linitis plástica. Estos son los 4 estadios de Borman. ¿Ya? La linitis plástica es justamente el Borman 4. Y la clínica en el paciente, característicamente, obviamente no hay una específica, pero la pérdida de peso y la anorexia son lo más importante. La llenura precoz o saciedad precoz postprandial también es muy importante porque el paciente obviamente tiene una tumoración, entonces tiene una masa que invade la cavidad gástrica y por lo tanto va a haber menos espacio para mayor alimento, entonces va a tener una llenura precoz. Lo otro es que al infiltrar justamente la porción antropilórica, ustedes saben que existe una válvula para el vaciado gástrico que se ve afectada, entonces le dificulta el vaciado gástrico y va a tener una llenura post comida, o sea, no va a demorar mucho ese vacío gástrico y por lo tanto va a tener una llenura post comida y llenura postprandial y precoz. Puede haber hemorragia digestiva alta porque infiltra su mucosa, daña vasos sanguíneos y causa sangrado. La disfagia, que es justamente las molestias al tragar, la anemia ferropénica, ¿no? Y la hipocloridria, que se da al afectar, obviamente, en esta parte la gastritis atrófica, que es una forma temprana de cáncer gástrico debido a la reacción autoinmune contra las células parietales que hemos visto que pueden causar también anemia perniciosa. Los vómitos por la plenitud gástrica también pueden presentarse en los pacientes. Y el pronóstico siempre va a depender del tipo de infiltración y compromiso de órganos
periféricos. El sitio más frecuente de metástasis es el hígado. Pregunta de examen. Luego le sigue el pulmón, el páncreas, la glándula suprarrenal y los huesos. Pero por su cercanía el hígado sigue siendo o es el sitio más frecuente de metástasis a distancia. El diagnóstico es endoscópico, ya, meter el endoscopio y tomar una biopsia de la lesión es lo que se hace y tiene una eficacia muy alta, ¿no? Y es en sí el patrón de oro justamente para el diagnóstico de enfermedad gástrica maligna o de cualquier lesión en la mucosa gástrica. La tomografía tóraco-abdominal, la tomografía por emisión de positrones, es básicamente para ver si es que hay una lesión de órgano periférico. Bueno, y también el ultrasonido transendoscópico, pero la endoscopía no lo reemplaza nadie hasta ahora y no lo reemplazará posiblemente nunca. El cáncer gástrico. El cáncer gástrico tiene una incidencia del 6%. Otra vez, raza blanca y en relación varones-mujeres es más alta. También entre la quinta y sexta década de la vida y las localizaciones más frecuentes, otra vez, rectos sigmoides, ¿ya? Más del 50% de casos, y la importancia de la agrupación familiar. Acá hay un patrón familiar muy frecuente que conlleva a la presentación del cáncer gástrico. O sea, si hay afectación de un familiar consanguíneo primario, eh, hay que hacerse chequeos cada cierto tiempo para evitar o prevenir, más que todo, no evitar, ¿no? Prevenir el cáncer de colon, porque si quiero o hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Si quiero prevenir, tengo que tener una buena alimentación, no comer nada, no fumar, porque eso acelera, obviamente, el cáncer o la- la alteración de las células. Pero acá lo más preguntado va a ser, obviamente, otra vez, localización del cáncer gástrico, del cáncer de colon. La patología, los pólipos adenomatosos, son lesiones premalignas, que es lo que siempre se busca al colonoscopio, al buscar en la colonoscopia las lesiones premalignas, lo que se busca son los pólipos adenomatosos, que pueden ser tipos vegetantes, ulcerados, infiltrantes, y la mayoría son epiteliales, el 98% de ellos, con el adenocarcinoma colorectal o el epidermoide, que es el del canal anal. Los sarcomas un mucho menor porcentaje y los sitios más frecuentes, otra vez, colon sigmoides. Este, el adenoma es la lesión premaligna más importante del cáncer de colon. Es lo más común justamente un- una masa externa hacia la luz intestinal eh, que poco a poco va teniendo una lesión, ¿ya? Infiltrante, terminando justamente en un adenocarcinoma y luego en un cáncer invasivo, ¿no? Miren justamente cómo la diferencia de invadir su mucosa difiere de lo benigno, bueno, entre comillas benigno, porque es un cáncer obviamente que tiene una tendencia premaligna, precanceroso, a un infiltrante que ya es maligno porque afecta su mucosa. Al afectar su mucosa, el problema es tomar vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Y al ser una zona muy, muy irrigada, es muy fácil causar metástasis o localizar células cancerígenas a nivel de los ganglios. Es por eso que el tratamiento también de esta enfermedad es quirúrgico. Y al ser quirúrgica hay que extirpar esa zona del colon, a la vez con todo su sistema ganglionar y los vasos sanguíneos que estén aledaños. Entonces, la secuencia clásica, justamente el adenocarcinoma, es responsable de hasta el 80% de tumores de colon esporádico. Miren lo bien irrigado que se encuentra, tanto por vasos sanguíneos como por ganglios linfáticos. Las etapas también, ¿ya?
el infiltrante que puede ser y la metástasis a otros órganos de mucha importancia. Y acá la clasificación de Duke para ver el grado de penetrancia, si bien no va a ser preguntado, es un poco de teoría en relación a la histopatología y la invasión de la lámina propia, la penetración de la pared, etcétera, tiene una importancia significativa. Y su tipo de metástasis, ¿no? Eh, si hay una mayor penetrancia en la pared y un compromiso ganglionar, el órgano afectado va a ser pulmón, el metástasis. Y si no, solamente llega hasta tejidos pericólicos y perirectales, el órgano metastásico más importante va a ser hígado. Eso es pregunta de examen. La diferencia de las manifestaciones clínicas entre el cáncer de colon derecho y colon izquierdo. Y el recto, que no hay mucho que diferenciar, porque el recto siempre va a haber rectorragia, disminución del calibre de las heces por el tumor. El tumor, como invade la luz, ¿ya? Como es un tubo, invade la luz, va a dejar menos espacio y las heces se forman con menos calibre, ¿no? También puede causar un síndrome de obstrucción intestinal y dolor pélvico. En el caso del colon derecho, la anemia, la masa palpable, un dolor abdominal vago, fatiga, astenia y pérdida de peso. Y miren, anemia en el colon derecho. En el caso del colon izquierdo no hay eso, pero hay un patrón de obstrucción intestinal a diferencia del colon derecho. Miren, izquierdo, derecho. Dispepsia, anemia, masa palpable, a diferencia del colon izquierdo. Obstrucción intestinal, dolor tipo cólico, hematoquesia, que es el sangrado oculto, y la disminución también del calibre de las heces por el efecto de masa que puede hacer justamente en la región más cercana a la salida de las heces. Esto es pregunta de examen, muy preguntado en relación a la diferencia entre las manifestaciones clínicas de un cáncer de colon izquierdo de uno derecho. El de recto, como les digo, no hay mucha diferencia en relación al del colon izquierdo porque ejerce casi siempre ese efecto de sangrado, de disminución del calibre de las heces. Muy bien, ¿preguntas? Esta clase no era muy larga y abarca justamente el término de la este, tercera unidad de fisiopatología. Mañana no tiene clase ningún grupo, ¿no?